Hola, ¿qué tal, ababolitos? Estamos de vuelta en otro capítulo más. Esta vez vamos a estar reaccionando y comentando acerca de un par de videos de juguetes. Uno es de juguetes mexicanos y otro es de juguetes, me parece, alemanes y rusos. Más que nada, por lo que vamos a estar analizando es, ya saben, como siempre, vamos a hablar desde el punto de vista de un diseñador en cuanto a texturas, materiales, estilos, y más que una comparación, es también descubrir, ¿no? Todos los tipos de panoramas que existen desde nuestro país y países muy completamente distintos, se puede decir, ¿no? Estamos bastante alejados, entonces podría ser interesante ver qué nos podemos encontrar. Entonces, bueno, conmigo, como siempre, está Vero y María, que nos van a estar ayudando aquí a comentar y dar sus puntos de vista, y pues un servidor, Saúl. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al análisis primero. Es un mercado en San Petersburgo, está increíble, no podemos grabar mucho porque se enojan, pero estoy feliz porque es como si encontraras un mercado de chácharas en México, está lleno de todo, solo que aquí no fue muy común la cultura de encontrar juguetes con marcas como Amos del Universo, Transformers, fabricaban por el comunismo pues sus propios juguetes, entonces son pocos los que son similares a un Mickey Mouse, a un He-Man, pero vean este astronauta que encontré aquí de caucho antiguo, está padrísimo. Y aparte lo compré por $3, entonces se me hizo una ganga y estoy pensando en llevarme este gusano. Podemos ver que aquí también hay varias cosas del mismo material. Hay bastantes como similares con el mismo chupón, son como squeezies, yo le echo que son como de los 60s, la verdad está muy padre. Pues la verdad se va a casa con nosotros, espero poder hacer más tomas para que vean que y echen un vistazo rápido para atrás cómo está el mercado. Está muy interesante, ¿no? Lástima que no pudimos interactuar más con la gente en cámara porque se enojaban, no querían. Aparte de que pues casi nadie hablaba inglés, todo lo tuvimos que escribir en un papelito. Y aparte pues como en ese mercado se supone que hay que regatear bastante porque te alzan el precio. Tuvimos que como que estar muy a las vivas ahí regateando con los papelitos. Y pues esta fue la cacería. Esta fue lo que más me gustó, que es una botella de shampoo como estilo Soaky de Alf. Muy buena. Porque es un personaje ruso de los años 80. Este gusano se me hizo muy bizarro como el de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que de las mejores piezas pues fue el astronauta de caucho. Pues este es como un bootleg de la muñeca de Tita, la muñequita de bolsita, que se dobla y se metía en una como cajita así, venía con un vestido verde. Y este es un bootleg ruso, así que pues encontramos no solo la muñeca, sino que a su galán y a un chavillo igual aquí. Y pues lo mejor fueron los precios, porque es como muy bajo el costo de las cosas. Por todo esto nos habremos gastado como $20. Se puso un poco estresante el ambiente porque pues no es fácil, si ves el tipo de gente que va ahí, no son como rusos tradicionales, es gente que va buscando ropa usada, cosas, pero encuentras muchas antigüedades, entonces la verdad lo recomiendo mucho que vayan. Si tienen la oportunidad de venir a San Petersburgo es así como un punto al cual tienen que ir como coleccionistas porque está padrísimo. Y estuvo bastante raro, ¿por qué? Porque pues no vimos nada de He-Man. Estamos en el Museo del Juguete en San Petersburgo, Rusia. Bueno, dimos con este pequeño oasis del juguete después de varias horas de estarlo buscando. Por lo que puedo ver, digamos que es algo pequeñito. Me gusta que lo tengan ahora sí que funcionando porque llegamos y está todo ya prendido. O sea, eso quiere decir que la gente viene. Y pues obviamente han de venir como grupos de escuelas y niños a verlo. Bastante difícil, en serio que he tratado de peinar toda la ciudad, me quedé que he caminado y buscado y nada, no he podido encontrar ni un solo bootleg de Star Wars ni cosas así como ochenteras que nos gustan. Yo he llegado, les digo, a preguntarle a bastante gente de nuestra edad, de los que he ido conociendo,
que si recuerdan, y bueno, pues la mayoría me ha dicho como, pues sí llegamos como a verlos, pero no era algo común, ¿no? Yo creo que por lo de la guerra, por varias cosas, pues uno como que fue madurando más rápido, entonces no es tan común. Y podemos ver aquí las vitrinas, que algunas están por épocas. Vean esto, por ejemplo, esta es la representación de los 60, 70. Entonces, si se fijan, eran animales, personas haciendo deportes, nada de todo lo que se vivía en Estados Unidos, sino aquí era como mucho más didáctico y más como pues un juguete en su estado puro, como antiguo, ¿no? También hubo bastante tendencia mongola y china, que es de todo el sur de Rusia. Pues estamos aquí viendo, por ejemplo, el gato con botas. Sí llegas a encontrar cosas de cuentos antiguos como es Pinocho, como el gato con botas. O sea, cuentos ya muy tradicionales. Y estos datan como de principios de los 50 a los 60. Y vean ese robot, eso era lo que yo venía a buscar a Rusia, ese tipo de cosas, pero es dificilísimo encontrarlo. Espero todavía nos quedan un tiempecito aquí, que antes de irnos no nos vayamos con las manos vacías. Nunca hagan eso de llegar a un museo y preguntar así como, oye, ¿no vendes esto? Porque si alguien lo comparte con ustedes, pues es como un poco una ofensa llegar a una exposición o algo y querer comprar alguna pieza que esté en exposición, ¿no? Aquí observamos como el carro que vimos en Estonia, en Tallinn, pero este sí está impecable. Trae su control con chicote, vemos más viniles en un estado perfecto. Esto está súper bizarro. Todos estos vegetales y como personajes medievales hechos en celuloide datan como de los 50, pero los vegetales creo que se ven como súper bizarros, ¿no? Me encantaría poder tener una figura de esas. Esta vitrina me llamó buena atención. Y tenemos varias épocas, ¿no? Podemos ver igual los viniles aquí arriba, esos dos promocionales. Está Misha, que se encuentra por todos lados, ese osito, que es el promocional de las Olimpiadas. De arriba a abajo como que van cambiando los años. Y el tipo de squeezies que manejaban aquí, que se ven súper antaños, pero no, también era como tipo un vinil caucho más duro, que hace que aparenten más años, pero son entre los 60s y 70s esos. Que es como un souvenir, pues a los rusos no les encanta que sea como su símbolo más, más famoso, porque dicen que es un juguete, o sea que era un juguete que le daban a los niños como, ¿se acuerdan esa como pelota como hexagonal donde uno incrustaba la estrella o el círculo o eso? Que es así como para niñitos, ¿no? Pues yo creo que es algo padre porque, bueno, otras personas te dicen que simboliza la familia y pues no es algo feo, ¿no? Ha sido más loquillo este, ¿eh? Estos que ven así en el fondo de los ojos tienen mecanismos donde mueven los ojos para los lados y había muñecas tan sofisticadas que cerraban, abrían los ojos y también volteaban para la izquierda o la derecha. Y lo que es la influencia militar está súper fuerte. Vas por las calles y te encuentras como muchos grupos de niños que van a la militar, a la armada, así de diferentes uniformes, pero muchos. O sea, cada vez que salimos vemos un grupito de niños como en un batallón pequeño ahí andando entre las calles. Y me llamó muchísimo la atención porque es un juego nazi. Vean ahí el escudo. Y como saben, todo lo de los nazis pues tiene un doble valor. ¿Por qué? Porque es muy coleccionable. O sea, a pesar de que pues no fue nada bueno lo que hicieron, pero la gente lo busca mucho. Y hay dos tipos de juguetes nazis, los de cuando estaban en el poder, que es todo que habla bien, que los hace ver como héroes, y lo de después, que eran burlas hacia Hitler y como obviamente pues tomando como venganza, haciendo burla de ellos, ¿no? Y bueno, pues estuvo padre el recorrido. Obviamente vemos juguetes muy antiguos. Quería comentar con ustedes qué opinan, ¿no?, del juguete ruso, porque yo veo que conforme fueron avanzando las épocas se quedó igual. Lo sabemos desde juguetes de finales de 1800 hasta principios de los 60 y siguen siendo como muñecas, animalitos, carritos. Entonces como que no dejaron que entrara el consumismo al país, o sea, del típico niño que lo que veía en la tele lo quería. Tal vez por eso a veces son como tan serios. Yo les comento a los rusos, oye, ¿por qué de repente son como tan fríos, ¿no?, tan secos? Porque a los que ya conoces parece que te conocen de toda la vida y te ayudan muchísimo. Y dicen, es que bueno, aquí se usa mucho que si no conoces a alguien,
no hay por qué saludarlo o por qué sonreírle, ¿no? Pues poco a poco hemos ido conociendo la cultura y a las personas rusas. Nos ha gustado muchísimo el país. No ha sido muy fácil andar de cacería y de búsqueda, pero espero hayan disfrutado este recorrido.
chicos, obviamente el video ha sido cortado por situaciones de copyright y tomando en cuenta todo lo siguiente, digamos a partir de nuestro aspecto de diseño, ¿qué es lo que podemos ver que prevalecen más que nada en esta clase de utensilios a través del tiempo? Porque no podemos negar que no haya pasado nada. En este caso, ¿qué rasgos prevalecen entre los juguetes mexicanos y obviamente los rusos? En este caso yo puedo, digamos, como para entrar en contexto, a pesar de que nosotros lo conocemos como juguetes populares, básicamente fueron entre la misma época, ya que se ven directamente los cochecitos laminados y demás. En este caso, ¿ustedes qué opinan acerca de todo lo que vieron? ¿Quién empieza? Bueno, yo particularmente lo que noté en ambos videos es que creo que en cada museo, se podría decir, o en cada colección, podemos encontrar piezas que nos remontan directamente a ciertas épocas, porque de pronto nos hacen un guiño, o dirían por ahí, a alguna etapa que quienes lo pudieron vivir en ese momento y lo puedan revivir, pues se podrán acordar, ¿no? Evidentemente, pues no podría decir lo mismo de Rusia y Alemania, porque yo no logré estar en ese contexto, pero al menos en el video de México sí hubo alguna nostalgia, porque sí habían varias piezas que yo podía recordar de mi infancia y que se me hacen bastante interesantes. Entonces creo que, supongo que, mejor dicho, algún ruso o alemán, tal vez viendo las dos colecciones, también podría decir lo mismo, ¿no? Entonces creo que son bastantes piezas interesantes. Y por el lado de los materiales, creo que se nota bastante lo que prevalece entre una nación y otra. Sobre todo, ya comentaban en el primer video que algo que prevalecía en los juguetes rusos y alemanes, me parece, era el caucho con vinil. Entonces, creo que sin duda me imagino que si podemos encerrar a un material en una época, vendrían siendo esos. Y sí es curioso, ¿no? Que la mayoría de los juguetes que hacían ahí eran así, como squishies, decían, con el típico silbato. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Que ese tipo de juguete como que reinaba por allá. Mientras que acá yo la verdad sí noto bastante variedad y en cuanto a materiales y estilos. Porque acá en México puedo percibir juguetes que son de madera, algunos otros directamente sí de algún plástico, otros similares también de squishy, incluso algunos de metal, que no estaría muy seguro de qué tipo de metal sería, pero yo por la época me quiero imaginar que vendría siendo estaño o antimonio tal vez, siendo que pues es muy probable porque la norma más actual mexicana de juguete es del 2007. Entonces, y me parece que en esos años fue cuando se dictaminó que el plomo era dañino para los niños, ¿no? Bueno, incluso para la humanidad, mejor dicho, en general, pero sobre todo porque pues, se venía utilizando en juguetes y pues fue cuando se empezó a retirar ese material del mercado. Sin embargo, pues me quiero imaginar que en esos juguetes antiguos prevalecía bastante ese tipo de material. Entonces, bueno, no sé qué hayan visto ustedes o qué podrían decirnos acerca de ello. Bueno, más que nada yo me puedo ir en el sentido de, o sea, sí es importante destacar este aspecto, ¿no? De los materiales, cómo está constituido cada tipo de juguete que vimos en ambas comparaciones, ¿no? Pero al menos lo primero que se me pudo venir a mí a la mente al ver todo el video fue el patrimonio cultural de cada país, porque si bien incluso en el segundo video no había como tal una explicación de cada historia o cada época en la que fue representativo cierto juguete mexicano, sí, como dice Saúl, al nosotros vivir aquí y al haber crecido aquí, podemos identificar uno que otro juguete, podemos ver que hay algunas ciertas piezas que incluso hasta de chiquitos nos lo podían regalar a nosotros o nuestros familiares regalaban a otros niños, ¿no? Otros parientes cercanos.
Entonces es algo que podemos ver y que tenemos un consciente de algo que ya habíamos visto y ya habíamos tenido. Sin embargo, en el aspecto de los juguetes en Rusia me pareció muy interesante lo que comentaba esta persona que realizó el viaje y el video sobre que esa diferencia cultural, ¿no? O sea, cuando los rusos hablaban con él y no lo conocían en su totalidad, pues incluso hasta él mencionaba, no entablaban una conversación rápida, ¿no? No entablaban un diálogo amistoso, por así decirlo, ¿no? O sea, era muy bien, te contesto, pero cortante. ¿Por qué? Porque no te conozco, no sé quién eres, no sé de dónde vienes, no sé qué intenciones tengas, y es algo que es muy respetable porque así es como ellos han sido criados, así es como ellos han tenido que tratar con los demás, incluso con ellos mismos, ¿no? Cosa totalmente contraria aquí, o sea, sabemos que en México no conoces luego a alguien, y bueno, también dependiendo de la personalidad de cada quien, pero aunque no lo conozcas, pues intentas hacer la plática, intentas llevarte bien, y ya que entablas un poco de relación, a la primera, pues ya, como si fueran amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, ver esa parte del trato de una sociedad y otra se vio muy reflejada en los juguetes, como ahí también por todas las circunstancias sociales y políticas que estaban pasando, como una guerra se ven denotada en la sociedad y sobre todo también en los objetos, en este caso lo que son los juguetes, ¿no? Los pequeños tanques, o camiones de guerra, en los pequeños soldaditos, en algunas otras objetos representativos de la guerra, y cómo va marcando cada época, ¿no? Cómo transcurrió ahí mismo en la sociedad en la que vivían. Y aquí en México, pues a lo mejor también se pudo haber notado ese aspecto, pero hay una parte donde vimos unos muñequitos que se asemejaban más a cómo vivía la gente en ese entonces, ¿no? La gente con un sombrero, la gente con su vestimenta típica de alguna comunidad o algún lugar en específico, y pues nosotros al verlo sabemos que es de aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo que hemos visto en los libros de historia, lo que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, o lo que hemos visto en fotografías, ¿no? Entonces, al menos en ese aspecto sí me causó mucho impacto cómo hay una diferencia social y no solamente se puede observar en objetos representativos, por así decirlo, que hay en museos, ¿no? Sino también en juguetes que también al tener o al ir pasando el tiempo y han llegado a obtener un valor en específico, ya se convierte parte de la cultura de esa nación, ¿no? Entonces, en ese aspecto me pareció algo muy interesante de notar en ambos lados. Igual, agregando todo lo que vimos, sí, de por sí obviamente causa nostalgia ver, bueno, en mi caso a mí me causó nostalgia ver los cochecitos de Bimbo y saber que todavía no estaba la norma, bueno, la normativa que vemos hoy en día de que no se pueden hacer públicos la imagen de cualquier ser animado en digamos paquetes y demás por el consumo y demás. Aparte de la nostalgia, creo que muchos de nosotros en un punto cuando éramos niños no entendíamos, ¿cómo decirlo? Ese vestigio, por así decir, cultural que tenemos. O sea, bien podemos ir, no sé, estamos en la ciudad y podemos encontrar los típicos luchadores de plastiquito que salen a partir de moldes y pintados de un color raro y todo demás. De ahí, no sé, de aquí estamos en el centro de la ciudad. Si nos vamos a cualquier otro, solo un ejemplo, Veracruz, Oaxaca, otra cosa, o sea, hay niños que incluso hacen sus propios juguetitos con semillas, que, o sea, obviamente no se nota aquí, pero sí llega a verse como la de ese que algunos juguetitos están tejidos, y es como de, ay, es que eso es, por decirlo, es el típico, no sé, de un artesano, o incluso allí intervienen los cartoneros, que lo vemos bien en los alebrijes. Hay unos que, digamos, experimentan a través de eso y hacen pequeños juguetitos, o sea, a partir de la cartonería, y eso mismo te lo dan. Como incluso hubo una imagen de que esa casa, en vez de que sea de plástico, se ve que es un, digamos, o bien puede haber de dos, que haya la influencia de otro estado, bueno, de otro país, un ejemplo, España, y que se denote el hecho de que sean, ¿cómo decirlo?
hechas de madera, que literal se vea todo el empeño para hacer una casa así, como así, irreal. Y otra que es de literal verlo en cartón, de que incluso había unos pequeños gaches ahí. Un ejemplo, sé que, bueno, eso lo vi más que nada por la expresión de Saúl en un punto, en una cajita con luchadores. O sea, tenía un estampado. Yo una vez encontré uno de esos, pero era de cartón. Ese mismo, al momento de desplazarlo, se convertía en el ring. Y era para los luchadores. O sea, era bastante bonito, intuitivo, la verdad. Pero cuando eres niño, tú no piensas que eso es algo cultural en ti. Es como de, pues es que lo vi aquí, o sea, en mi esquina, no sé, en el centro de donde, no sé, de mi municipio, delegación, lo que sea. Que hay, no sé, uno de luchas y ahí los ves. Pero nunca te quedas a pensar, o sea, obviamente cuando nosotros vemos los ornamentos rusos, ahí se nota de las matrushkas, que los muñequitos de, ¿no? Ese fue el nombre de este plástico, de caucho, perdón. Ves esa interacción, o sea, ese muñequito de caucho es ¿no? Se nota que está en plena, digamos, Guerra Fría. ¿Por qué? Por la ida a la luna, por esa esperanza, el hecho de darle ese tipo de los muñequitos a los niños para que tengan esa visión de, no, pues ¿sabes qué? Este es un astronauta. ¿Y por qué? Porque en tu contexto está sucediendo en ese momento. O sea, nosotros creo que a este punto de nuestras vidas nunca pensamos es de que tal vez los juguetes que vemos hacia un lado es por el contexto histórico que estamos. Si bien sí, pero la mayoría de nosotros nunca ha estado, digamos, en revoluciones, en independencias, para tener en contexto la diferencia que hay, digamos, que se pone de un punto de aquí empieza, no sé, el porfiriato, aquí sigue la revolución. O sea, nunca vimos ese cambio total. Y tal vez lo veamos hoy en día, pero en piñatas con eso del COVID y demás. Sí, justamente creo que aquí algo que entra bastante con fuerza en los videos es el contexto, y mucha parte del diseño se genera a partir de un contexto. Sabemos que no se diseñaba o no se diseña de una forma similar cuando, no sé, te encuentras en un contexto muy agradable, a diferencia de un contexto bastante crudo y sanguinario como lo puede ser una guerra, ¿no? Hablamos de cuestiones como la Bauhaus, que pasaba en ese momento pues por la guerra mundial y a la Alemania nazi. Entonces era un contexto bastante fuerte que marcó al diseño de esa forma, pero gracias a esto, la verdad es que gracias a eso es que existe un diseño como tal, ¿no? Pero bueno, para no alargarme en ese tema, algo que se me hizo bastante interesante en cuanto a esto es, y bueno, sí, mi expresión fue de agrado, de sorpresa, en cuanto a vi los luchadores de plástico, porque pues sin duda es el juguete más icónico, diría yo, de México, o uno de los más icónicos, que creo que a todos nos recuerda lo que es México. Y bueno, me gusta lo que decían, ¿no? De que en Rusia y Alemania, bueno, los juguetes rusos y alemanes, podemos encontrar su contexto a partir de los juguetes. O sea, como dicen, habían astronautas porque era el boom de ese entonces, había cierto tipo de personas porque eran las personas o el tipo de personas que nos encontrábamos en ese momento. Pero a mí se me hace interesante que acá en México no sucedía lo mismo. O sea, a pesar de que sí hay alguno que otro que nos hace un guiño hacia cómo era la sociedad en ese entonces, como que casi, bueno, por lo que noto, casi acá no se expresaba de esa manera. O sea, no sé si sea como más cruda la cultura rusa y alemana, no lo sé, pero digo, a mí se me hace como un poco crudo, podría decir, el fomentarle como esa parte de la guerra a los niños, por medio de hacer tanquecitos de plástico o soldaditos, o no sé. Siendo que acá, por ejemplo, en México, digo, sí, igual no hemos estado como que viviendo en una situación igual de guerra y demás, pero siento que sí hemos estado pasando por cosas un poco difíciles, pero no por ello se lo fomentamos a los niños por medio de los juguetes. De hecho, creo que los juguetes se convierten en una distracción para los niños, a final de cuentas. Bueno, eso es lo que yo como que notaría, una diferencia entre
los juguetes de México y los juguetes de Rusia o Alemania, que acá pues no tiene mucho que ver con lo que esté pasando, sino más que nada, de hecho creo que sería lo que está de moda, porque en ese entonces, en esos ayeres, las luchas estaban de moda, el Santa estaba de moda, Blue Demon, incluso veíamos las películas y todo eso, y por eso es que surgieron estos juguetes, estos muñequitos de polietileno de los luchadores. Entonces, creo que acá siempre se ha diseñado de esa forma. Lo que está de moda es lo que se expresa a partir de los juguetes, y por lo que yo veo en ese entonces, al menos en Rusia y Alemania, se ha diseñado en cuanto a lo que hay de contexto, y como ese contexto te lo exploro o te lo demuestro por medio de un juguete. Incluso las caras de los vegetales, que a mí me gustaron bastante, de hecho se me hacen bastante cómicas, pero se me hace como un poco como crudas, ¿no? Las caras un poco como que no pensaría que son para juguetes de niños, se me haría como que más para adultos o no sé, o jóvenes, pero pues ahí es bastante aceptado, que claro, es bastante respetable la cultura de una y otra nación, pero es interesante ver todo esto. También me llamaba la atención el término bootleg, que bueno, para quienes no sepan, básicamente es el juguete pirata o la versión pirata de un juguete original, que no sé, siento que eso también ha caracterizado a México, porque a pesar de todo hay mucho juguete bootleg aquí, pero que pasa así como de largo, y no sé si en Rusia pase lo mismo, que digo, ven un juguete bootleg y simplemente eso les da igual, ¿no? No sé, yo creo que México ha perdido eso. Actualmente ya como que los bootlegs son mal vistos y ya solo quieren original, ¿no? Pero yo siento que es en parte como que cultura que nos ha inculcado Estados Unidos y algunos otros países de que solo lo original y demás, porque anteriormente un bootleg se vendía bastante bien, era muy aceptado, pero ahora como que siento que ha sido un poco rechazado. No sé qué opinan ustedes. Pues así como a modo de como responder a tu pregunta de el por qué, o más bien, cómo se considera que en Rusia usan como este tipo de métodos o incluso en juguetes que son para niños, ¿no? Que como bien dices, si bien es un juguete para que un niño se distraiga, para que un niño desarrolle sus habilidades motoras, para que se divierta con sus amigos o pase un buen rato, pues están aplicando ese tipo de contextos, pero como bien dices, es dependiendo de cada sociedad, de cada pensamiento, de cada tradición, por así decirlo. Entonces, al menos en ese sentido, yo siento que es algo que de cierta forma ha faltado, o bueno, considero que ha faltado aquí en México, igual porque no hemos tenido la necesidad. O sea, en Rusia en ese momento estaban pasando un momento muy difícil, un momento de guerra, un momento muy, muy tenso. Entonces, de cierta manera, para que igual que los niños no lo tomaran de sorpresa o que la gente se espantara de que ahí estamos en guerra, por así decirlo, todos nos vamos a morir. ¡Nos destruirán a todos! 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 Yo quiero el pollo. ¡Nos destruirán a todos! Pues a los niños desde chiquitos ya los estaban como concientizando, ¿no? Así que mira, ahorita estamos en guerra, está pasando esto, te voy a dar como, no sé, carritos a escala, ¿no? Te vamos a dar también militares a escala para que tú vayas conociendo quién es el malo, quién está causando todas estas desgracias a nuestra nación, y para que te vayas haciendo esa idea de que tú no eres el que está mal, los demás están mal y tú tienes que pelear para que tú y tu familia estén a salvo, ¿no? Tú y los demás estén bien. Entonces, al menos yo siento que en ese sentido es como remontando un poco a la época prehispánica, ¿no? O sea, aquí utilizaban cualquier cosa o agarraban los objetos prehispánicos y los adecuaban de acuerdo a su pensamiento católico para que estas personas, estos nuevos feligreses fueran cambiando su forma de ser y se fueran adaptando y aceptando que lo que hacían ellos era lo correcto y lo que tenían que llevar a cabo, porque si no, no había de otra, ¿no? Tenían que cambiar sí o sí. Entonces, esa es otra forma como de adoctrinamiento, pero adaptado a los juguetes, ¿no? Al menos en ese sentido yo lo percibo así. ¿Y por qué mencioné que es algo que ha faltado aquí en México? Porque, pues, como dices, no hemos experimentado así de primera mano que otras naciones se nos vengan encima, o nosotros hemos provocado
o a lo mejor sí, pero no tan fuerte como en otros lados, ¿no? Para que nosotros tengamos que estar con ese pensamiento de que, bueno, estamos en un momento histórico muy tenso y tenemos que adaptarnos o tenemos que dejar a un lado como que ese tipo de diversión, ese tipo de paz, porque tenemos que pelear para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, al menos en ese sentido, yo siento que de esa manera buscaban cualquier forma como tipo propaganda para que toda la sociedad fuera consciente y se fuera adiestrando o incluso teniendo ese pensamiento de que tienen que continuar, ¿no? Y pues sí, bien como ustedes ya han mencionado, es todo, o sea, ver desde cada punto de vista cómo ha ido evolucionando este tipo de juguetes es muy importante. Y de hecho tú mencionabas lo de la piratería, ¿no? Y bien dices, o sea, por más que no queramos, hemos tenido el pensamiento o nos han ido cambiando el pensamiento las personas de afuera, ¿no? Por así decirlo, los vecinos de arriba, o sea, donde no, ¿sabes qué? Si vas a hacer o tienes que regalar un juguete o quieres tener un juguete, tienes que tenerlos los que yo te estoy presentando, los que yo estoy sacando al mercado, y ahí es donde también entra la mercadotecnia, ¿no? Porque obviamente si esas personas o los demás sacan un luchador de juguete, pues lo van a sacar a lo mejor de mejor calidad, las extremidades van a poder moverse, le puedes agregar tal cosa, puedes cambiarle el vestuario si quieres, o incluso puedes cambiarle el aspecto del rostro. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a implementar para que puedas ponerle otro tipo de cabello, puedas ponerle un brazo robótico, lo que tú quieras, lo que quiera llamar la atención de la persona. Y ahí es donde ya entra el desapego de los juguetes tradicionales, ¿no? Vas aquí a la Merced o a la Central y ves esos juguetes donde todavía se ven las rebabas del plástico, donde se ve a lo mejor un color no tan agradable o mal pintado, todo desfasado, pues lo ves y lo comparas con el juguete original y el niño obviamente va a querer el otro juguete, ¿no? ¿Por qué? Porque hace más cosas, porque está adaptado para que se compre y el niño pase de cierta manera un buen rato, pero ya se deja como a un lado la tradición o el juguete que antes se vendía mucho, ahora lo ves y dices, no, pues me están regalando lo más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dinero tampoco y ahí es donde también entra otra vez lo de la mercadotecnia. Entonces, pues al ver estos videos sí te hace pensar bastante que el contexto social tiene muchísimo que ver y obviamente como todos sabemos, ¿no? Y al ser diseñadores tenemos muy presente que mientras va pasando el tiempo cada época va cambiando y de acuerdo a la situación social es como todas las cosas se van adaptando, objetos, juguetes, sistemas, servicios, lo que tú quieras. Entonces ver ambas partes y ver cómo ha ido evolucionando cada cosa también te hace cuestionar el por qué ha evolucionado o por qué ciertas cosas han tenido o ha crecido su valor monetario, económico y social, ¿no? Sí, agregando todo esto es como de se entiende porque, o sea, obviamente no negocien con un artesano, el artesano de su trabajo desde cero. Negocien con la persona que les vende otras cosas. O sea, sí se ve lo raro. O sea, ellos no los toquen. Pero, o sea, sí, es como de, ahorita sí lo vemos como muy mal todo ese tipo de cosas de, ay, ese que el tuyo es pirata. Un ejemplo que es que, bueno, no sé si muy bien si este juguete, el que voy a hacer mención, es mexicano, porque pues obviamente si es me va a costar más cosa, el Casimero, que obviamente es un cigoto. Ese juguete, o sea, está muy, como si bueno, ya lo voy a decir, es un feto, o sea, es un feto antropomorfo. O sea, la verdad es como de, yo cuando los vi, sí dije, ay, pues, ¿por qué? O sea, porque es muy, o ¿por qué el nombre? O porque es muy llamativa esta cosa. Ya cuando me puse a investigar, no, pues, ¿sabes qué? Obviamente, sí se intenta, literal, concientizar, entre muchas comillas, o colocar este tipo de pensamientos en los niños desde corta edad. En nombre de la tierra blanca de Dios, ¿qué hace? Un ejemplo que, o sea, ese juguete es un Casimero, o sea, es un que está nadita, el no nazco, donde literal hace que el niño entienda del hecho de, es que es un bebé, estoy jugando con uno,
si yo quiero tener todavía mi juguete. O sea, te da un tipo de mensaje muy, muy raro allí. Pero para no meterme más ahí, porque después, pleito. Resulta que a partir de todo esto, o sea, vemos la copia pirata y pues que en la diferencia, o sea, como que, ay, no sé, que en este juguete tiene la marca en el sello en la parte de atrás. Obviamente está bien, o sea, le han enseñado a niños desde corta edad de lo original es lo mejor. Pero tampoco, o sea, no podemos ver o dejar a un lado todos los conceptos que tenemos acerca de la piratería. Obviamente sí vemos todavía el de los puzzles ¿cómo se llama? Bueno, no así tanto de que te lo vendan en la puerta de la esquina, sino que en dulcerías, que es como de, ¿sabes qué? Necesito juguetes de piñatas, o sea, para meterlos en piñatas. Dame un montón de luchadores, dame un montón de estas cosas y mételos ahí. O sea, se ven de manera masiva, pero en otros entornos. Ya no lo vemos tanto como de, ay, voy a una tiendita en la esquina y ahí lo veo directamente en el plástico para hacer la tómbola, todo ese tipo de cosas. O sea, cosas de antaño que sí recuerdas bastante. Y con todo eso ¿se siguen fabricando? Sí. Sin embargo, hasta donde yo tengo pensado, yo no he visto alguna evolución en el juguete mexicano. Me ha dado más la evolución del juguete popular al juguete en general, así. Tal vez sea el tema de la globalización tan grande que no vemos, digamos, algunas marcas aquí de que digas, ay no, pues sabes qué, es que hacen juguetes de ese tipo. Sí los he visto, pero ¿cómo decirlo? Se me fue el nombre de esta empresa, perdonen. Es la que hace las material o juguetes o dulces incluso, haciendo referencia a la Virgen de Guadalupe. Chunchos, no me acuerdo su nombre, pero son de ese tipo de cosas. O sea, ellos sí fabrican juguetes, pero literal los hacen muy cabezones y todo ese tipo de cosas. Yo no he visto un poco más allá de la exploración del juguete mexicano. Si se puede contar como evolución, sería los Art Toys, que sí han salido muchos, de que hay muchos ilustradores que hacen juguetes literal de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Juega a limpiar tu casa. ¿Cómo? Hay un montón de bacterias, esas bacterias son los personajes. Y no sé, y que los líderes un gato llamado Basurita, pon tú, que sí he visto algunos. Pero de ahí en fuera yo no he visto una gran evolución, o todos los juguetes que he visto son más traídos del extranjero, y es por eso que no se hacen notar demasiado. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Sí, de hecho sí tienes bastante razón. Creo que en gran parte yo pienso que no hay una evolución como la que hubo en su época de oro de México en cuanto al juguete tradicional mexicano, precisamente por lo mismo, porque esas mismas adopciones de partes, no sé si llamarlo culturales o ideológicas de otras naciones que han llegado a México, son las que han terminado de hundir a ese éxito que habían tenido los juguetes mexicanos, porque pues por lo mismo, o sea, ya ahora todos quieren ver en su juguete a Spider-Man, no sé, a personajes de ciertas películas o incluso de las más nuevas, no lo sé, que pues igual el juguete típico mexicano no lo maneja, o aunque lo maneje, como decíamos, no ser original, pues no se consume. Y pues lamentablemente por eso mismo pues es que se ha decidido por ya no sacar más juguetes, ¿no? De ese tipo, lamentablemente por eso. Creo que me parece que la compañía de la que hablabas, no sé si era Destroyer o es Destroyer, bueno, que básicamente en su misión se dice que busca eso, de explorar lo colorido de México, sus partes como tradicionales y demás. A mí sí, y pues sí, o sea, ese tipo de empresas se me hacen interesantes, pues por lo mismo, ¿no? Porque busca resaltar todo esto, todo este folclore mexicano, ¿no?
Y pues nada, yo creo que más que nada es por eso. Bueno, respondiendo un poco a esa pregunta, yo me imagino que es por eso, porque pues incluso como decías, ¿no? A quienes les regatean más es a los artesanos y desvaloran su trabajo. Entonces, yo creo que es más que nada por eso. Incluso vemos empresas como McDonald's que, digo, la verdad es que hay muchas promociones que ha sacado, que bueno, yo he visto, que no, o sea, no sé, siento que para juguetes se quedan muy cortas. Incluso ya lo más actual ni siquiera tienen movimiento algunas, o algunas hacen muy poca cosa. Entonces siento que también, por otro lado, hablando de los juguetes, el juguete ya está muriendo cada vez más. El juguete como tal, o sea, el juguete tradicional, el juguete que conocemos que es para jugar. ¿Por qué? Porque ya, como comentabas, lo que sí ha tenido una evolución bastante grande son los Art Toys, pero realmente un Art Toy no es un juguete para niños, es un juguete coleccionable. Entonces, pienso que el juguete como tal para jugar está muriendo. ¿Y por qué? Por la tecnología, en cuanto a que hay niños tan pequeños que ya no juegan con juguetes, ya juegan con tabletas, con videojuegos. Entonces, todo eso está opacando a la empresa del juguete. Incluso ya aquí en México me parece que ya cerraron las fabricadoras de Barbies, me parece, ya no hay aquí, ya todo se importa, porque pues es que es eso, ya casi nadie consume juguetes, ni siquiera los originales. Ya hemos llegado a un punto en el que ni siquiera ese tipo de juguetes se consume por eso mismo, porque ya todos prefieren estar jugando en una pantalla, con una consola o con una tableta o un celular. Entonces, ese es otro tema bastante interesante, ¿no? Que ya, pues, como tal el juguete, pues está desapareciendo, y lo que está conservando, entre comillas, a los juguetes es esta parte del Art Toy, este juguete coleccionable que incluso, como les comentaba, empresas de comida o de alguna otra índole han sacado promociones, pero son juguetes que no se mueven incluso, ¿no? Que simplemente están así tiesos y ya, igual hay unos muy, muy bien detallados, pero más que nada es eso, como que buscar que estén detallados para coleccionarse y ya no para jugarse. Entonces, pues, pienso yo que en el futuro ya la cuestión del juguete va a estar muy curiosa. No sé, a mí me gustaría verlo ya en unos años, porque saber si va a desaparecer de plano o qué va a pasar, porque como les comento, siento que ya está muriendo. Quizá lo mejor sería implementar tecnología en los juguetes, pero no sé qué tan peligroso, qué tan bueno o malo sea pues para los niños, que es el público hacia el que va dirigido, a final de cuentas. No sé qué opinan ustedes en cuanto a esto. Justamente esto que planteas es muy, muy complicado, sobre todo desde el punto de vista pues, del diseñador, ¿no? Porque a lo mejor, como bien dices, sería, si quieres proponer un juguete con el propósito de que a lo mejor el niño deje o no esté todo el tiempo, todo el día ahí sentado frente a su computadora jugando videojuegos, u otro tipo de cosas, y que se la pase ahí sentado, mejor que salga a jugar, sería como un poco complicado, porque a lo mejor ahora, por el tiempo y la tecnología que ha ido avanzando, puedes implementar, como bien decías, una estructura nueva a un juguete, ¿no? Un mecanismo nuevo para que se mueva o haga tal cosa, para que entonces ya pueda, o sea, lo pueda manejar el niño, pero también el juguete pueda manejarse solo, para que el niño, pues, dependiendo de lo que quiera hacer con él, pues juegue con él como él quiere y sea su conveniencia, ¿no? Pero pues es que al final de cuentas, eso ya sería muy, desde mi punto de vista, yo siento que es un poco difícil de lograr, porque pues el niño ya está, como bien dices, ya está acostumbrado a estar sentadito en su casa, con su celular, su tablet, su computadora, jugando en internet, en línea, o con su familia también, ¿no? Entonces, al menos en ese sentido, yo siento que sí sería un poco complicado, porque incluso luego si se llegan a quedar un tiempo viendo televisión, pueden ver, sobre todo en las épocas decembrinas, ¿no? Que van sacando los comerciales de los nuevos juguetes que van a salir a la venta para que lo compren en diciembre o en enero, que es cuando más se regalan juguetes a los niños. Puedes ver que ya todo juguete está motorizado, todo juguete lo puede
jugar o lo puede mover el niño a través de un control. Ya no como tal, el niño va a agarrar el típico carrito, lo va a mover por sí solo y no. O sea, ya el niño va a tener, o el niño a fuerzas tiene que tener un control remoto para que el carrito se mueva, para que su figura se mueva, ¿no? Incluso en los mismos muñequitos ya están implementando botones para que, bueno, aprietas tal botón y hace cierto sonido. O aprietas dicho botón y puede lanzar, si es un luchador, puede lanzar patadas con su pie izquierdo, ¿no? O su brazo derecho, lo que tú quieras. Entonces, al menos en ese sentido, yo siento que como tal, pues innovar mucho en el juguete o en formas nuevas, lo veo muy complicado. Pero por un momento intenta analizarlo desde nuestro punto de vista. ¿Sabes acaso la presión que tenemos para diseñar un nuevo Pelucita o un Elmo con cosquillas? Y gracias a ustedes, Fonzie es el primer muñeco diseñado por niños, para niños, con todas las ganancias para los niños. ¿En serio? Sí, porque todos somos niños. Pero cometimos algunos errores, les obsequiamos un Fonzo. ¡Hecho! ¡Ja! Ay, hermano. La fortaleza de los sueños de Fonzo. La silla para la espalda de Fonzo. Su convertidor para voltaje europeo. ¿Por qué no pides 3? ¿Serán 3? Lo que sí podría hacer, y siento que volvería a lo mismo, es como implementar una aplicación en tu celular para que, bueno, se conecta al juguete o de cierta manera ya viene con el juguete, tú nada más descargas el código o ves su código y ya desde tu celular lo puedes ir moviendo, ¿no? Lo puedes ir implementando, pero al final de cuentas esa esencia del juguete en sí mismo, el juguete natural de que tú lo agarrabas y jugabas con él como tú querías, yo siento que ya se está perdiendo y sí sería muy difícil volver a traer ese tipo de cosas o implementarlo nuevamente, ¿no? Para que el niño deje a un lado esas tecnologías y se centre en seguir desarrollando sus habilidades, ¿no? Entonces, al menos en ese aspecto yo sí lo veo una tarea muy complicada. A lo mejor se podría hacer, pero sí lo vería muy complicado porque al final de cuentas el niño va a poder jugar unas 2-3 horas y después lo vas a ver ahí tirado y mejor el niño está viendo su celular nuevamente, ¿no? Y ahí es donde entra la parte en que los padres pues empiezan a ver este tipo de objetos y lo guardan o lo empiezan a coleccionar y ahí es cuando surge lo del art toy, ¿no? Incluso hasta las personas que llegan a regalar juguetitos como por ejemplo los Funkos, yo no he visto a alguien que agarre sus Funkos y empieza a jugar con ellos, sea una persona adulta o sea un niño, ¿no? Incluso, es más, si llegas a ver que un niño o tu sobrinito quiere agarrar tus juguetes para jugar con ellos, para aventarlos, para pues interactuar con lo que son, porque son juguetes, les vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Dejan, es una pieza de colección, no me la toques, o sea, está ahí y está pensada para que tú la observes, para que la analices y digas, bueno, su forma está 100% fiel a lo que es el personaje, a tal personaje, ¿no? Entonces yo no voy a permitir que tú vayas y lo empieces a arrojar o a tirar como tú quieras a pesar de que es un juguete. Entonces yo al menos en ese sentido sí, les repito, es algo que lo veo muy complicado de volver a su juguete a su estado natural. Creo yo que, bueno, respondiéndote ahora sí, es como, creo que sí puede, pero con un diseño, ¿cómo decirlo? Emocional. A lo que voy. ¿Qué se ha dado más entre jóvenes y niños acerca de, en este caso, los juguetes? Un ejemplo. Sé que suena lo más burdo y todo eso. Por modas. El fidget spinner. ¿Qué es lo que pasó? En un principio se supone, o así es como lo plantea la patente, es de que ese juguetito era para la distracción y todo eso, de personas con déficit de atención. Después que siguió ese pulpito, el pulpo de las emociones, que en un principio obviamente estaba pensando para niños, ¿cómo se llama? Que fueron violentados y no podían expresarse bien, y con ese pulpito, digamos, lograban, digamos, hacer saber cómo se sentían, como de, no, estoy muy enojado y pues por está enojado y así. Ese tipo, o sea, yo pienso que sí se puede, pero es por un diseño emocional. ¿Quién se queda con pulpito? Solo quiero un tentáculo. Si bien sabemos que, no sé, en mi caso, a mí sí me gustaría tenerlo, la verdad, ese pulpito, pero nada más porque digamos, está muy cute, está muy bonito, o sea, es como de, ay, lo quiero apachurrar y ya. ¿De qué más? El slime. Muchos niños se volvió una cosa tan popular
pero no por el hecho de que, ¿cómo decirlo? El niño no me lo quisiera tener allí, sino porque literal lo apachurraba, le metía quién sabe qué cosas, le ponía hasta fomia adentro para apachurrar y estrujarlo. O sea, ese tipo para entretenerse. O sea, si bien obviamente lo va a entretener durante un corto tiempo, esto porque uno, la rutina, dos, por el hecho de que tal vez como lo trata ya está sucio, y tres, de que va a haber, o sea, la moda va a ir cambiando todo eso, y pienso yo que este tipo, el diseño emocional es lo que vaya, como decirlo, a sustentar que todavía haya en el mercado. O sea, juguetes para bebés sí va a haber, obviamente, eso sí nadie lo va a quitar, porque son para sus principales capacidades motrices en los primeros años. Eso nadie lo niega, pero ya de entre los 5 a los 11, ahí es donde va a haber la diferencia. Tal vez, y solo tal vez, ese tipo de juguetes se vean más que nada específicos. Como decirlo, a mí me gusta pintar, pues me voy a comprar un set, o se le voy a comprar a mi niño un set de pintura para que vaya a hacer su desastre allá. Es más, hasta le compro Play-Doh para que no se me intoxique el niño. De ahí, ¿qué? Un balón. ¿Qué es lo que se ve más en este caso a los niños que juegan con ese tipo de cosas? O sea, es un producto tan análogo que vemos desde la época prehispánica con el juego de pelota, que era una bola de puras hojas de maíz, la verdad. Pero ¿cómo? ¿Eso por qué? Porque se volvió un deporte. Porque es algo que los niños se entretenían. ¿Por qué? Porque salían. Y en este caso, si al niño tú ya no lo puedes sacar de casa, para lo único que lo vas a sacar es para hacer un deporte. Y allí es donde entran ese tipo de juguetes emocionales de, oye, ¿sabes qué? Te vendo una pelota que tiene una sonaja y en primera, ese tipo de cosas sí existen, que es para las personas ciegas. Es como de, te voy a dar esa pelota y es más emocional por una persona ciega. Porque lo puede escuchar, porque no siente que, digamos, lo hace a un lado. Porque sabe que hay gente a su alrededor y va a estar jugando con él, a pesar de que se peguen o todo lo que sea, todo lo que intervenga. Pero la meta es correr hacia la pelota. Eso sí no hay problema. Pero siento yo que ese tipo de diseño es lo que va a poder sustentar la visión del juguete. Que si bien lo que dicen es de que vamos a hacer un juguete multiusos. ¿De qué ha habido? Ha habido. Incluso hasta se han metido en problemas porque es como de, ay, te voy a vender tu primer reactor nuclear en los años 50. ¿De sabes qué? Ay, perdón, no me di cuenta que sí te di material que sí era radioactivo. Ay, lo quito del mercado. O sea, es como una prueba y error, pero se va a estar evolucionando. Obviamente va a haber un montón de juguetes que no vayan en contra de la moral de muchos, ya en otros tipos de ámbitos y demás. Pero si se emplea un diseño emocional y no solo estético o nada más de sonidos, creo que va a poder haber una visión más allá de lo que conocemos. O sea, yo sí tengo esa esperanza, y más que nada porque eso es una anécdota pequeña. No sé, el año pasado por fin me logré comprar una muñequita de esas michoacanas. O sea, para mí fue un logro y fue muy bonito porque aparte está muy bonita la muñeca. Pero es como de, yo siempre lo quise y por fin lo tuve en mis manos. Fue de, ¡ay, qué bonito! Pero siento que ese tipo de cuestiones todos lo vamos a ver, ya conocemos más grandes. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir en un punto solos. Y es como de, ¡ay, esto sí viene conmigo! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Justamente creo que cobra bastante sentido con lo que comentas, el hecho de que quizá como que todo iba bien en la historia del juguete hasta que llegó a este punto de crear juguetes de colección, que yo creo que ya muchas empresas que hacían juguetes pues para jugar terminaron como que buscándolo por forma económica o financiera, en el sentido de ganar más dinero en vez de satisfacer al usuario, que pues para eso son los juguetes. Entonces se terminaron yendo por esa vertiente, que como que ya por eso vemos mucho juguete así, ¿no? Que se colecciona
y ya no se juega, como bien decía Vero, los Funko, ¿no? Los Funko Pop, que pues, creo que siguen siendo pues un éxito y demás, pero pues sí, o sea, es un juguete que al final de cuentas no se usa. Incluso, digo, tengo que ser sincero, yo tengo un llavero de Funko Pop de Bugs Bunny que pues no lo uso, porque bueno, a mí porque no me gustaría verlo roto o que que se me pierda, ¿no? Pero pues es la verdad, no lo uso. Y creo que estamos, si bien se está por un lado criticando que el exceso de plástico y todo esto, creo que con ese tipo de juguetes estamos promoviendo eso, que surja plástico que no se esté usando, que esté ahí guardado y que pues al final de cuentas va a llegar un punto en el que se tenga que desechar. ¿Y cuánta basura va a haber? Entonces, y no está teniendo un uso, digamos, correcto, o no le está sacando provecho a todo ese material. Y pues bien, por el otro lado, como dice María, creo que sí, no, la verdad no lo había pensado, pero tiene bastante razón en que sí. De hecho, creo que el juguete que está más pegando ahorita es ese, el juguete emocional. Entonces sí, pues probablemente sí sería bastante bueno darle un poco de oportunidad a ese sector, y como dices, vivir con la esperanza de que ese tipo de juguete nos reviva esta emoción del juguete, ¿no? Y ver qué va a pasar. Digo, yo, como les decía, ¿no? Igual yo ya veía cómo perdida a la industria del juguete por todas estas tecnologías, pero pues ahí no, ¿no? O sea, como dice María, todavía tiene esa oportunidad de redención, que bueno, ya veremos más adelante, nos tocará ver. A mí me gustaría como que llegar a una conclusión, salvo que alguna de ustedes quiera comentar algo más sobre los juguetes. No sé si les gustaría pasar a las conclusiones, porque sí. Entonces, bueno, como todo, ya saben que tratamos de dar una conclusión cada uno de nosotros, y en esta ocasión, pues mi conclusión acerca del juguete es básicamente eso, que como lo hemos visto, el juguete cobra bastante sentido en cuanto al contexto. Entonces, si bien debemos de saber que el diseño se crea por medio o a partir de un contexto, queramos o no, así es. Si ahorita estamos viviendo una época complicada como es la del COVID, seguramente no tardará, de hecho creo que no han tardado en sacar juguetes referentes a, y no van a faltar. Digo, no es juguete, pero sí he visto, por ejemplo, piñatas que tienen la forma del virus, ¿no? Y demás. Entonces, así van a quizás surgir más juguetes. Y la idea de la piñata es pues porque, digamos, todos ya estamos hartos de la pandemia, estamos hartos de eso, y pues se ha llevado mucha gente. Entonces, pues, qué mejor que desquitarlo todo con una piñata, ¿no? O sea, a golpes y demás. Y pues quizá en un juguete vendría bien hacer, no sé, un balón y darlo pateando y con todo ese odio. Y como decía María, probablemente entraría como un juguete emocional. Pero bueno, lo que voy es de que, según el contexto, seguramente el juguete va a hablar por medio de su forma, por medio de cómo se juegue. Seguramente vamos a ver ese contexto de que se está viviendo en la sociedad. Entonces, esa es mi conclusión, ¿no? Que el juguete es una buena fuente o una buena forma de notar el contexto por el que está pasando cierta nación o en cierto momento, ¿no? Como les decía, ahorita nos tocó esta situación, nos está tocando esta situación, y pues seguramente por ahí hay un juguete, o ya va a salir un juguete probablemente referente a eso, no lo sé, pero probablemente así sea, pues por lo mismo, ¿no? Entonces creo que es lo que hemos visto en estos videos sobre todo, y que también el juguete, al final de cuentas, su material habla mucho de la época también. En ese entonces, como les decían, vimos juguetes antiguos que estaban, en el caso de Rusia y Alemania, hechos con un material muy similar entre todo el tipo de juguete que existía en esa época, que es el caucho y el vinil, ¿no? Y acá en México quizás sí ve un poco más de variedad, pero creo que hay mucha presencia de madera todavía en juguetes. Hay algunos que son también de ciertos textiles, y como les decía, creo que en ese entonces había bastante juguete de metal, que como les decía, no estoy muy seguro si podría haber sido plomo o antimonio, pero probablemente por la época pudo haber sido. Entonces así va, como les digo, los juguetes también son una parte de diseño bastante explorable, y como también decía María, es como de prueba y error, ¿no? Que también es lo que se ha sacado. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. Hasta ahí mi parte, y bueno,
pasemos a lo que dicen mis compañeros. Bueno, pues es que prácticamente ya lo dijeron todos ustedes, ¿no, chicos? Entonces, al menos en lo que yo puedo concluir es darles exactamente la razón, que dependiendo del contexto, dependiendo en la situación en la que cada nación se esté encontrando, o incluso, como ya mencionaste, ¿no?, sobre el COVID, esto en general, vamos a poder observar nuevas propuestas, nuevos objetos, nuevos juguetes, en este caso, de la perspectiva de cada país, cómo lo vivió cada quien, ¿no? Porque a pesar de que en todo el mundo se extendió esta pandemia, pues en Rusia o en Estados Unidos, en Japón, Corea, en África, no lo vivimos exactamente igual a como lo vimos nosotros aquí en México, ¿no? Y obviamente ya dependiendo de cada comunidad, de cada tradición, de cada sociedad, ideología, se van a implementar este tipo de cosas para plasmarlas en un juguete y que las próximas generaciones se den cuenta, ¿no? Si bien antes ya a lo mejor estas nuevas generaciones ya no van a tener esa influencia de los juguetes como una pirinola, como un rompecabezas, como un trompo, ahora van a tener juguetes de acuerdo a una tendencia de COVID, porque es prácticamente lo que se vivió en estos tiempos, ¿no? Y es algo que a ellos les va a tocar. Entonces, aparte de eso, pues algunas personas o los espectadores que nos estén viendo, si pueden darse una vuelta, obviamente cuando todo esto ya se ponga mejor, al Museo del Juguete Mexicano, es donde están, y es de donde sacamos estos pequeños fragmentos de video para analizarlos. Ha sido muy interesante y si se pueden dar una vuelta, sobre todo las nuevas generaciones, sería muy, muy interesante que lo vieran, porque si bien, al igual que Rusia, hemos tenido la influencia de otras naciones sobre cómo se ha ido evolucionando o cómo se han fabricado estos objetos, también hay o se pueden observar nuestras raíces de nuestros juguetes, ¿no? Sobre todo para que se den cuenta de que me voy a escuchar ahora sí que de la última generación, pero pues antes no teníamos todo esto, ¿no?, de la tecnología, ¿no? O a lo mejor sí, pero no era tan arraigado como lo es ahora. Antes sí era salir a jugar con pelotas, salir a jugar con muñecas, y no necesariamente las Barbies o las Bratz famosas de marca que se conocen, ¿no? Eran unos juguetes más sencillos, pero a fin de cuentas era un juguete que te entretenía, que a final de cuentas para eso es un juguete, para eso son esos objetos, para entretenerte y pasar un buen rato. Entonces, algo más que yo puedo concluir es que igual como diseñadores, pues podemos ver que ya no solo en objetos normales, ¿no?, se pueden observar este tipo de el paso de las épocas en nuestra historia como nación, sino también si llegaron a ver el video o poner atención, había ciertos lugares donde se podían ver cositas de que hay en nuestros hogares a escala, ¿no? Una pequeña sala a escala para tus muñecas o para que tú nada más la observes o juegues con ellas. Igual los carritos a escala, no necesariamente para que tú o el niño lo pueda mover con tus manos, sino también podía entrar el niño en sus manos y, bueno, más bien el niño ya podía entrar en el cochecito, se podía mover con él o el adulto lo empujaba y ya se sentía el niño adulto, ¿no? Entonces ahí al menos mi pensamiento es de que no solamente en los objetos cotidianos o en un juguetito se puede ver el paso de la historia como nación, sino también en otro tipo de situaciones podemos ver este tipo de similitudes y todo lo que ha tenido que pasar, en este caso en nuestro país, para llegar a lo que es hoy, ¿no? Para llegar a lo que conocemos y lo que vemos. Entonces también otro aspecto es que, pues, como los diseñadores, dependiendo del paso del tiempo, si llegamos a proponer algo, pues llega a ser tan importante o llega a marcarse por la sociedad o por todo lo que estamos viviendo, e incluso pequeños objetos o lo que propongamos se puede llegar a observar en un futuro, ¿no? A lo mejor en nuestros momentos es un servicio que se está usando, pero al final de cuentas puede llegar a ser de tal importancia o marca cierta época que ahora se vuelve un juguete para un pequeño o se queda en la vitrina de un museo para observar cómo estaba el diseño en ese entonces. Entonces, al menos eso es lo que yo puedo concluir, igual ya para no extenderme más, y pues darle la palabra aquí a María a ver qué nos pone. Bueno, sí, a manera de mi conclusión es de que el diseño emocional es el futuro, pero
A lo que voy es de, si bien, como dice Saúl, vemos este tipo, en este caso, las consecuencias de tanto las aplicaciones como enfermedades, lo que vemos hoy en día, un ejemplo, cubrebocas, cintos estampados, de que haya piñatas acerca de una aplicación TikTok, de que, o sea, todo se ve mezclado a través de todo lo que observamos. O sea, nosotros captamos y hay gente que es como, ¿sabes qué? Pues ¿quieres una playera de esto? Pues ten, ahí está, una Among Us, punto. Y de ahí va cambiando, digamos, ese tipo de cosas. Si bien se va a prevalecer, o sea, no miento, o sea, de que tarde o temprano esta clase de juguetes, o sea, los juguetes que vemos hoy en día, van a ser coleccionables. ¿Por qué? Por ese tema de antaño, por ese tema de... Me recuerda tanto a mis tiempos, básicamente, con eso de pensar de todo lo que se piensa en el pasado, se puede decir que es lo mejor, pero porque obviamente te quedas con todo lo bueno que pasó en tu vida durante ese tiempo. De ahí en fuera, si bien el diseño emocional va a evolucionar hasta ese punto, a mí sí me gustaría presenciar, ver cómo cambia todo esto, cómo cambian los materiales, cómo hay una nueva introspección. Sí, cierto, si algunos de ustedes, escuchantes o incluso hasta personas que están aquí en el mismo panel, de si piensan de que haya un punto en el cual el diseño sustentable vaya a cambiar el juguete, sí lo va a cambiar, pero tengan pensado lo siguiente: tras el consumismo va a haber mucha mano de obra, y tras esa mano de obra va a haber mucha contaminación. O sea, no piensen de que, es que compré mi set de juegos de Lego de, ¿cómo se llama?, de bambú, y estoy salvando el planeta. No, estás usando un material que, si bien no contamina a largo plazo, no sabes cuánto se va a hacer para tener todo, digamos, al instante. Es como, ¿sabes qué? El bambú se cosecha en 2 años, tenemos que empezar desde hace 5 años. Y todo este millar va a ser fabricado para 10 cajas, punto. Se va a hacer un consumo muy feo, o sea, tristemente es lo que estamos viendo hoy en día, que es como de, vamos a utilizar, no sé, plástico, ok, va, todavía se entiende, es plástico con derivados vegetales, y de ahí, pues, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, así hay buenas vertientes, el ser humano va a provocar que todo se vaya por la basura, pues, por no decir otras cosas. Ahí es como nosotros como diseñadores tenemos ese pensar de, ¿sabes qué? Yo escogí este material porque me va a dar todos los requerimientos que yo necesito, se va a degradar en tantos años, la repercusión mínima va a ser de esto, pero eso sí, está planteado para hacer 1 millar de cosas. Después de ese millar, ya es responsable, por así decir, el fabricante, porque mi diseño solo se empeñó en esto, y no me culpen a mí porque el empresario quiere ganar más dinero, algo así. Hay que pensar de esa forma, tristemente, tomando en cuenta todo lo que estamos viendo hoy en día. Y de ahí en fuera, pues no sé, diría que todo casi todo Art Toy fue en un principio un juguete general. El concepto viene de allí. Un juguete, al momento del paso del tiempo, se va a convertir en eso, en algo de antaño, algo de colección, por simple sensibilidad, por así decir, emocional. Pero bueno, ya para finalizar esto, ¿alguno de ustedes, chicos, quiere agregar algo más? Sino ya para proceder a despedirnos. Bueno, creo que es todo por el video de hoy. No me queda nada más que decirle muchas gracias. Y de ahí en fuera, véanos en el próximo capítulo, que vamos a hablar acerca de un tema que a la mayoría de diseñadores nos toca, que es el arte en el diseño. Y en especial con gente sobrevalorada
infravalorada que existe en el mundo del arte y que, bueno, nos toca ver directamente. Bueno, hasta la próxima.